Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 27, la titanomaquia XX. De vuelta en la isla de Creta. Bueno, no ves esto todos los días. La cabra ninfa Amalteia comentó a nadie en particular, el trasero desnudo se sentó en el borde de la ladera de la montaña en la que hizo su residencia, mientras observaba lo que estaba ocurriendo arriba en el cielo. Sus ojos fueron testigos de la cúpula protectora de los hijos de su amiga y la morada de sus aliados, así como una pequeña sección de la montaña debajo de ella, siendo tragada por la masa conglomerada de remolinos de nubes de color negro grisáceo que forman una mucho más grande. Esa nube es de lo más antinatural en sus movimientos en comparación con las innumerables otras arriba, ¿no crees? Ría ciertamente. A diferencia de los otros que flotan perezosamente en el cielo, eso se mueve con su propia voluntad consciente, Ría murmuró con preocupación e inquietud mientras caminaba hacia la entrada de la cueva de la montaña. Su mirada se fijó en los cielos con el ceño fruncido cuando se detuvo justo afuera de la cueva y vio por sí misma con total claridad, el pico del Olimpo tragado en una espesa nube que se había arremolinado aparentemente de la nada. Y que en una inspección más cercana, parecía tener estrellas residiendo en su interior. Desafortunadamente, sus instintos entraron en alerta máxima menos de un momento después, cuando enfocó sus sentidos en él por preocupación, y sintió una presencia familiar que había sospechado en lo alto de la enorme nube que lo abarcaba todo. Uno que, no hace mucho tiempo, se había sentido débil y distante, pero ahora era mucho más pronunciado de lo que había sido desde que se produjo la castración. Y uno que, para ella, a pesar de estar debilitado, se sentía tan opresivo como hace milenios, cuando ella y sus hermanos habían vivido bajo la tiranía del pulgar de ese ser en su apogeo. Parecía como si sus hermanos gigantes, los Hecatonkheimers, también hubieran sentido quién era, porque cuando ella los miró brevemente, las expresiones en todos sus rostros se habían vuelto oscuras y agrias. Los ojos se llenaron de vitriolo que estaba reservado solo para uno después de todo lo que habían pasado, y ese era Cronos. Padre. ¿Por qué has elegido revelarte ahora? La madre de los atletas olímpicos pensó ansiosamente, mirando hacia atrás al pico nublado del Olimpo, mientras sus brazos inconscientemente abrazaban su cintura. Comillas, ¿con qué propósito podrías necesitar mostrarte a mis hijos? Susurró para sí misma con incomodidad. Sabiendo interiormente, él no debería ser capaz de hacerles nada, incluso si quisiera, pero eso no la hizo sentir mucho mejor acerca de la situación. El propósito de tu padre para mostrarse a sí mismo es más noble en este caso de lo que podrías creer, querida Ría. Incluso si se genera de su deseo de ver a Cronos caer tan fuerte, si no peor, que él. Ría y Amalteia escucharon la voz distintiva de Gea decir, cuando la diosa primordial misma reapareció junto a su hija en su forma más humanoide, atrayendo la atención de las dos anteriores hacia ella mientras ella también miraba hacia la nube. Sus brazos se plegaron debajo de sus enormes pechos, apretando y apoyando sus copiosos bultos de carne femenina, mientras su expresión parecía tomar un ligero ceño fruncido. ¿Comillas más noble? ¿Cómo estás segura de eso? Madre Ría no pudo evitar preguntar, mientras miraba el rostro de su madre con el rostro de la madre preocupada que era actualmente. Confía en que lo conozco lo suficientemente bien como para ser capaz de sentir sus verdaderas intenciones, querida. No siento malicia de él dirigida hacia tus hijos o sus aliados, mientras que un pozo profundo hierve dentro del por Cronos. La Madre Tierra reveló con la confianza estoica de alguien que conocía a su exconsorte como la palma de su mano. Justo cuando Ría asintió al comprender esto, eligiendo confiar en la palabra de su madre mientras ella y Amalteia se volvían para mirar hacia el Olimpo nublado, los ojos de Gea se apartaron mientras inclinaba la cabeza hacia un lado y miraba detrás de ellos. Una sonrisa irónica en su rostro mientras lo hacía. Sin embargo, hablando de tus hijos, querida Ría, parece que uno de ellos fue más inteligente que el otro cuando decidieron venir aquí, ya que aún no te das cuenta de que una de tus pequeñas hijas descaradas también está aquí con nosotros. Gea casi se rió para sus adentros, encontrando humor en la situación al sentir la presencia de la hija menor de Ría debajo de ellos. Lástima que esté un poco demasiado preocupada en su habitación para tener ni idea de lo que está pasando. Tanto por esto como por la visita de su hermano justo después de su llegada. El pensamiento primordial con no poca
Diversión, un ligero rubor cubriendo sus propias mejillas. Su mano cayó entonces sobre su vientre, y comenzó a acariciarlo al sentir que comenzaba a abultarse levemente, mientras su mirada volaba de regreso al Olimpo, donde la nube estrellada de su antiguo amante ahora ocultaba a los rebeldes. A pesar de sus sentimientos, todavía le falta el coraje para correr el riesgo con él. Y debido a eso, en su prisa por deshacerse de aquello en lo que ella sin duda jugó un papel, ese joven poderoso ha esparcido su semilla hacia mí, sin siquiera comprenderlo en su bruma, y aún no tiene conocimiento de lo que ha hecho en el proceso. Sin embargo, se aseguraría de hacérselo saber en el futuro. Una vez que esta guerra con su padre finalmente terminó. Y con suerte, Beerus estaría listo para lidiar con lo que surja de su acción hoy, porque tenía la extraña sensación de que lo que estaba creciendo en su útero ahora gracias a él, podría terminar siendo un gran alborotador en el futuro. Mientras tanto, en lo alto del Olimpo. Buenos días a todos, pequeños rebeldes. La forma nublada de un hombre barbudo retumbó con una voz distorsionada, el sonido de sus palabras provenía de todas las direcciones a su alrededor, mientras sus ojos brillaban con un profundo color blanco azulado. Su mirada parecía centrarse específicamente en Beerus, mientras lo que parecían luces parpadeantes de estrellas distantes se hicieron visibles en toda la masa ondulante de la entidad. Y un día especialmente bueno para ti, joven dios feroz y futuro poderoso destructor del llamado Señor de los Titanes. Debo decir que he estado deseando hablar contigo durante algún tiempo. La última parte de su discurso llamó la atención del resto de los dioses, excepto uno, en el monte Olimpo para cambiar al dios de la destrucción por un breve momento, habiéndose dado cuenta de que efectivamente había regresado y ahora estaba con ellos. Pero aunque muchos sintieron la compulsión en diversos grados de saludar al dios ahora que estaba despierto y de nuevo con ellos, esperaron por el momento, comprensiblemente, hasta que se hubieron ocupado de su último visitante. Beerus no prestó atención a las breves miradas de reconocimiento que recibió, sino que se preocupó mucho más por la entidad con cara de nube que rodeaba el Olimpo. Aunque era débil, el dios de la destrucción podía sentir una presencia similar a la de Gea o ese ser que había sentido en las profundidades del Tártaro. El poder de ninguna manera era el mismo, extrañamente sentían que les faltaba la mayor parte, como si hubiera sido cortado en algún momento, pero el aura que desprendía la forma nublada le recordaba inequívocamente a ambos. Y eso lo puso aún más en guardia casi de inmediato, incluso si por fuera no lo parecía, mientras sus ojos ámbar se entrecerraban en el rostro nublado, y sus puños se juntaban detrás de él en su pose característica. Se ignoró el intento de adulación de la figura, incluso si, como con todas las formas de adulación hacia él, fueron apreciadas hasta cierto punto. HMPH. No creo que nos hayamos visto antes. ¿Te importaría decirme quién eres? La cara nublada casi parecía reírse. La distorsión de su voz, que la hacía sonar como si el aire a su alrededor estuviera gorjeando en una serie de notas desafinadas. ¿Comillas dónde están mis modales? Parece que con la falta de contacto que he tenido durante estos milenios, no todos saben quién soy en estos días. Tú, interrumpió Temis de repente, su voz fría y enojada ya que de alguna manera logró captar la atención de todos, a pesar de que no hablaba tan alto. Casi como si el aire mismo estuviera haciendo que cada sílaba viajara mucho más lejos de lo que debería, permitiendo que todos escucharan el disgusto y el desdén detrás de ellos, lo que hizo que Beerus y muchos otros miraran hacia ella brevemente, mientras ella miraba hacia arriba en la figura en forma de nube. Un ceño profundo, funesto y feo pegado en sus facciones por lo demás. Hermosas. Debería haber sabido que tu espíritu malévolo aún permanecía lo suficientemente bien en este mundo, incluso después de que la guadaña de Cronos desgarrara tu cuerpo físico y tu alma. El pequeño juguete de ese mocoso patético me hizo mucho daño, pero no lo suficiente como para deshacerse de mí, tanto como tú y el resto de los niños feos que Gea engendró conmigo desearía que fuera así. La figura de la nube se burló de Temis con no poco desdén. Me debilitó mucho, aunque lo hizo, nunca me sacó de este mundo. Todavía tengo cierta influencia, incluso si ya no puedo volver a la forma más física que solía tomar. Porque a diferencia de los de tu clase, nací como un concepto fundamental del universo tanto en la mente como en el alma, como el mismo cielo que los mira a todos desde arriba. Verdaderamente, deshacerse de mí nunca iba a suceder. Vergüenza, eso es. Temis respondió aún más fría, mientras cruzaba los brazos debajo de sus pechos. Destronarte y deshacerte de ti fue lo único bueno que hizo Cronos. Y no sin una gran cantidad de ayuda de aquellos a su alrededor que querían que me fuera.
La voz distorsionada resopló. A pesar de todo, pierdo mi tiempo contigo. Hija mía. Luego, su atención volvió a Verus con una sonrisa más agradable. Paso mucho mejor mi tiempo hablando con este joven dios aquí mismo. El que profeticé hace mucho tiempo acabaría con mi malcriado hijo, de la misma manera que trató de hacerlo conmigo. El viento se levantó brevemente, agitando las túnicas y el cabello de los que estaban dentro de la cúpula, a pesar de que debería haber estado fuera del alcance de cualquiera desde el exterior, mientras la sonrisa del rostro en forma de nube se ensanchaba y los ojos brillaban más. Comillas salve, Verus, futuro conquistador de titanes y portador de la destrucción. Soy Urano, el dios primordial del cielo infinito y antiguo gobernante del universo. Encantado de conocerte. El placer de conocerla. Temis levantó una ceja, su rostro despectivo hacia la figura nublada ganó una sombra de incredulidad. ¿Escuché eso bien? El padre solo lanzó cumplidos reales a alguien que no era la madre, en lugar de insultos rechazados o pullas desdeñosas. Incluso si Verus era su destronado profetizado de Cronos, como acababa de decir, escucharlo e incluso tratar de ser cortés con alguien que no fuera Gea, que ella sabía por su propia madre que era puramente sexual. Ya era bastante discordante, para decir el menos. Los ojos de Verus brillaron con un poco de reconocimiento ante el nombre de la figura en forma de nube. Entonces, eres ese Uranos del que he oído hablar un par de veces. Sí. Y sin duda en términos desagradables, si no me equivoco, preguntó retóricamente, sabiendo ya la respuesta a su propia pregunta, mientras Verus se encogía levemente de hombros. No he oído mucho, pero lo poco que tengo no dice nada bueno de ti. No cuando te comparan con ese bastardo de Cronos en lo horrible que eras. HMPH. No puedo decir que esperaba nada menos que el total desprecio de mi gobierno por parte de mis repugnantes hijos, ni estoy ni remotamente sorprendido de que, a pesar de toda su arrogancia, al final resultaron no ser mejores para gobernarse a sí mismos. Uranos se burló, ganándose el ceño fruncido de Hestia y una mirada de desdén aún más furiosa de Temis. HMPH. Y parece que tu propio desdén por tus hijos se muestra de nuevo, padre. Metiéndonos a todos juntos con las acciones de Cronos y lo horrible que ha sido su gobierno, fingiendo que todos somos tan malos como él, y usar ese razonamiento para sugerir que no somos mejores que tú. La titanés levantó la voz, dejando que su indignación se extendiera por todo el patio por su desaire hacia ella y sus hermanos. Dices eso como si tú y el resto que se quejan del gobierno de tu hermano menor ahora, no estuvieran completamente a favor antes. Uranos se despidió sin siquiera mirarla esta vez. Eres el único que finge, dado que tú y el resto de tus hermanos feos estuvieron bastante contentos de seguir el régimen de tu hermano menor durante miles de años, o al menos, en el caso de dos de ustedes, no hicieron nada para impedírselo. Prefiriendo en cambio aparearse y engendrar innumerables hijos feos propios dentro de las profundidades de mi hermano Pontus, en lugar de intentar poner fin a lo que uno de ellos aparentemente vio como la forma incorrecta de tratar conmigo. Temis estaba lejos de ser el único que entendió que se refería a Oceanus y Tetis con ese último desaire, y encontró numerosas ninfas, así como Metis y Styx mirándolo abiertamente por sus palabras mordaces, tanto hacia ellos como hacia sus padres. Uranos, sin embargo, continuó sin molestarse por esto, dejando en claro que cualquier ofensa que sus palabras pudieran haber tomado, era algo que no podía importarle menos. Bien podrías hablar de tu creciente descontento con el tiempo, pero no te opusiste abiertamente hasta que surgió la nueva generación de la que yo había profetizado, y se declaró en rebelión abierta. Una nueva generación que, a diferencia de ti y de los tuyos, ya me ha demostrado un potencial genuino, y una falta bastante clara de la fealdad que vi en todos ustedes. Con la forma en que miró a Verus con un brillo en sus ojos resplandecientes, quedó claro para la mayoría que por nueva generación, estaba hablando casi exclusivamente de él. Y la razón por la que ese tipo de cumplido estaba dirigido a él era obvia incluso para aquellos que no sabían nada de él hasta ahora. Porque él ya lo habría dicho. Tenía potencial y la falta de fealdad que tenían Temis y sus hermanos, simplemente porque él sería el final de su hijo más odiado de todos y, de alguna manera, vengaría su caída al ser la causa de la de Cronos. El propio Verus se dio cuenta rápidamente de esto, al igual que el resto de sus propios hermanos, aunque al primero no pareció importarle de ninguna manera, dada la falta de cambio en la expresión. Tendrás que perdonarme. Aquí, Uranos,
¿Pero va esto a alguna parte?, preguntó la deidad de cabello púrpura, eligiendo ser un poco más cortés de lo normal en su dirección dada la posición anterior del dios del cielo y su odio compartido por Cronos, por ahora, mientras miraba con los ojos entrecerrados hacia las piscinas resplandecientes del dios primordial. Dudo que hayas hecho el esfuerzo de saludarnos así simplemente para halagarme con cumplidos o insultar a tus hijos y a los de ellos, así que, si pudieras, te agradecería escuchar la verdadera razón por la que has elegido hacer contactar con nosotros. Ah, muy bien, Beerus. El dios en forma de nube hizo lo que parecía un asentimiento, mientras sonreía siniestramente una vez más. De hecho, he venido a hacer más que simplemente intercambiar bromas. Mi verdadero propósito con ustedes aquí hoy es legarles información vital sobre los próximos movimientos de mi malcriado hijo y los de su clase, y su táctica bastante desesperada para tratar de asegurar la victoria contra ustedes. Ahora eso llamó la atención de todos. Incluso Temis se encontró perdiendo la mayor parte de la potencia de su mirada con ese tipo de bomba lanzada. ¿Habla en serio? Metis no pudo evitar pensar, tanto con sorpresa como con incredulidad inicialmente ante la pura suerte de esta situación, si era cierto. No puedo sentir ninguna mentira en sus palabras. Lo que dice resuena con la más pura honestidad, no importa cuánto profundice en ello. Pensó para sí misma, sintiendo cierto optimismo cauteloso. Aunque ella quería ser escéptica, dado lo horrible que incluso Temis creía que era, algo que acababa de demostrar con sus comentarios mordaces sobre sus padres y muchos otros, incluidos ella misma y Styx por poder, había un hecho que no se podía negar. Con su odio ardiente por lo que Cronos le hizo hace tanto tiempo, o Uranos, el imbécil que pudo haber sido, dispuesto a ayudarlos de esta manera para asegurarse de que su profecía se hiciera realidad, tenía mucho sentido. Comillas tienes ahora. Beerus sonrió, su interés se despertó bastante, por decirlo menos, ya que tampoco sintió ningún engaño por parte de la deidad primordial. Bueno, entonces no dejes que te entretenga. Siéntete libre de decir tu parte. Con alegría, el dios del cielo retumbó. Comenzaré con cuál es su gambito desesperado primero. Esa es la recuperación y posterior sacrificio del Opiotaurus. Comillas. El Ophiotauro Metis susurró para sí misma aturdida, ya que nunca antes había escuchado un nombre así en toda su vida, y tampoco era la única, dado que todos los demás en el patio tampoco tenían idea de qué estaba hablando Uranos. Veo que estás confundido. La deidad primordial comentó, tanto al ver las miradas de confusión como al escuchar el susurro de Metis, que viajó por toda la cúpula como lo habían hecho las palabras de Temis, debido a su presencia. Permíteme dar más detalles. El Opiotaurus es, bueno, una especie de hermano. El dios en forma de nube parecía querer vomitar de disgusto incluso admitiendo tal detalle, mientras continuaba. Es una criatura que nació solo de Gea, al igual que yo, y su apariencia es antiestética, por decir lo mínimo. El brillo de sus ojos irradió aún más fuerte que antes, mientras una parte de su forma nublada se remodelaba cerca de su rostro, atrayendo la atención de todos hacia ella, mientras tomaba la forma de lo que su mente proyectaba. ¿Es eso un toro fusionado con un pez? Beerus pensó con una ceja levantada, como la forma de una criatura que era un voluminoso toro negro en su mitad superior, con pezuñas y todo, y tenía la cola de una serpiente escamosa en su mitad inferior. Tomó su forma completa. Dejando de lado lo abominable que es en apariencia, el valor del Opiotaurus es innegable. Porque si se sacrifica en el rito apropiado que aprueba, su poder permite que se conceda cualquier deseo a quienes lo sacrificaron, sin importar lo que puede ser. Uranos reveló, dejando que el rostro de la criatura se desvaneciera, mientras sus palabras se hundían rápidamente en las del Olimpo. Podrían tener cualquier deseo que quisieran concedido, simplemente sacrificando a esa única criatura. Zeus murmuró con incredulidad cuando Hades finalmente soltó su cabeza y la de Poseidón. La conmoción pintó sus rasgos tanto como cualquier otra persona cuando la gravedad de lo que el primordial acababa de decir, con la mayor seriedad, se apoderó de ellos. Comillas. ¿Y cómo es exactamente que sabes esto? Uranos Metis tuvo que preguntar, mirando con los ojos muy abiertos y estupefactos, ya que una vez más no sintió ninguna mentira del dios en forma de nube y salpicado de estrellas. No es que dude de que estés diciendo la verdad, pero ¿cómo sabes que esa información es un hecho? Comillas. ¿Cómo lo sé? Vamos, pequeña. Pensé que se suponía que eras uno de los más inteligentes. Uranos le dio lo que sonó como una burla a Metis, lo que le provocó otro ceño fruncido y un tic irritado en el ojo de Oceanid ante el golpe directo hacia su inteligencia. Como antes,
Ignoró por completo su reacción, ya que no le importaba en lo más mínimo cómo la hacía sentir. Sin embargo, viendo que tenía tiempo, pensó que también podría complacer sus preguntas. Viendo que no pudiste resolverlo por tu cuenta, a pesar de que creo que es obvio, supongo que te diré cómo conozco esa información. En pocas palabras, el poder del Opiotaurus fue usado en mi contra, justo antes de que fuera atraído en mi cuerpo físico hacia el plano terrenal de Gea, y posteriormente castrado y cortado en pedazos por ese tonto hijo mío. Que los ojos atónitos de Temis se abrieron como platos ante esta información en particular, ya que nunca antes había sabido nada de eso. Ouranos ignoró por completo a su fea hija esta vez mientras explicaba ese fatídico día. Las verdaderas circunstancias de ese día en el que me cortaron en pedazos y me destronaron solo se cuentan con la mitad de la verdad de lo que sucedió, creando esta falsa percepción de los eventos de ese día. Gea, junto con nuestros feos hijos, quieren hacerte creer que ellos simplemente se burlaron de mí, y que cuando bajé a Gea, los 4 hermanos mayores de mi malcriado hijo me sujetaron por una extremidad cada uno con todas sus fuerzas, para mantenerme inmovilizado sin ninguna posibilidad de escape, antes de que tú sabes quién me destrozara con esa guadaña. El dios del cielo resopló ante la única parte de esa historia contada sobre su muerte. Muy conveniente como hacía que sus hijos repulsivos se vieran mejor de lo que deberían. En verdad, sin embargo, de lo que no se habla es de cómo el Opiotaurus, por su propia voluntad, llegó a Gea ese día. Y aunque no pude escuchar lo que se dijo, debido a que ella me impidió hacerlo, lo sé, su pequeña conversación terminó con ella derramando sus tripas, y luego quemando sus entrañas sobre un altar y el fuego que conjuró. Una risa brotó de los labios formados por la niebla de Uranos ante el pensamiento, y lo que sucedió a continuación, mientras continuaba. Me llamó hacia ella tan pronto como terminó, haciéndome señas con su cuerpo irresistible para que me despertara antes de mi descenso, mientras decía que al sacrificar a esa criatura, se había asegurado de que este día para mí fuera el más especial uno de hecho. Yo, en ese momento, influenciado por mi lujuria por ella, no cuestioné lo que quería decir con eso, aunque en retrospectiva era obvio que algo andaba mal. Aunque el dios del cielo dijo esto, no culpó a su yo más joven por no ser más cauteloso ese día. Después de todo, incluso ahora, a pesar del papel que ella había jugado en su caída, su cuerpo perfecto seguía siendo la cosa más fascinante que existía para él. Y ese día, ella había estado presentando y sacudiendo sus gigantescos globos para él de una manera tan deliciosa mientras le daba la mirada más sexy imaginable de ven acá, que incluso con el conocimiento previo de lo que sucedería, lo más probable es que él todavía lo hubiera hecho. No ha podido resistir la tentación. Dudaba mucho que alguien lo hiciera, o pudiera, con lo que ella ofrecía y lo bien que podría atraerte si realmente quisiera. Apartándose de esos pensamientos perversos antes de que nadie pudiera darse cuenta, Urano continuó con su historia. De todos modos, cuando bajé, justo antes de que pudiera participar en el coito con ella, me encontré atado de pies y manos por 4 de mis hijos bastardos su agarre, solo para descubrir que no podía. Casi como si mis extremidades hubieran estado ancladas a la forma más terrenal de Gea debajo de la bien formada que ella había hecho para sí misma. Ni siquiera podía dispersar mi forma física y regresar a mi más celestial uno arriba cuando se hizo desaparecer de debajo de mí de regreso a su cuerpo terrenal. Su mirada se centró en Verus nuevamente, mientras terminaba de contar los eventos de ese fatídico día, para insistir en la importancia del Opiotaurus. Cuando lo intenté, fue como si una fuerza invisible les hubiera dado a esos 4 feos hijos míos la capacidad de evitar que lo hiciera ellos para mantenerme sujeto, como lo hicieron. Y a partir de ahí, bueno, todos ustedes saben el resto. El rostro de Verus se arrugó mientras dejaba que todo esto rumiara en su cabeza por un momento, antes de que sus ojos se entrecerraran y su mirada se tornara inquisitiva, a pesar de que no sintió ninguna mentira del dios del cielo, una vez más. Sin embargo, si lo que dices es cierto, porque la propia Gea nunca nos llamó la atención sobre esto, me imagino que es por 2 razones, Verus. La primera es que ella sin duda creía que no sería necesario, ya que todas las cosas suceden sin su participación, como he profetizado, inevitablemente terminarías llevándote a mi malcriado hijo y sus fuerzas hacia abajo a pesar de todo. Ouranos luego se burló aún más duramente, su expresión se convirtió en un rostro disgustado. La segunda, conocerla, sería el lado más sentimental de su naturaleza. Comillas sentimental. Verus arqueó una ceja confundido. Ella no querría que el Opiotaurus sufriera, si pudiera evitarlo.
No fue Urano quien habló, sino Temis, mientras fruncía el ceño suavemente y volvía la mirada hacia el suelo ante todos los dioses de los que una vez más había atraído la atención. Si bien es posible que mamá ya no sienta ningún amor por Cronos, después de todo lo que ha hecho, al igual que con papá, el Opiotaurus no ha hecho nada para ganarse su ira, y en todo caso, dado el relato de papá, no fue más que útil para ella y para nosotros tiempo de necesidad. Dijo que la ayuda era algo que estaba bastante impresionado por la audiencia de Titanes. Aunque lo ocultó bien, esa revelación la sorprendió bastante, ya que siempre había pensado que sus hermanos simplemente se habían vuelto lo suficientemente fuertes a través de su entrenamiento en ese momento para sostener las extremidades de su padre el tiempo suficiente para que Cronos lidiara con el daño a él. Una historia que su madre siempre había respaldado como la verdad. Descubrir que ese no fue el caso, y que el sacrificio de Opiotaurus fue lo que realmente aseguró que los eventos que ocurrieron ese día sucedieran, no solo puso en perspectiva el tipo de poder que produjo el sacrificio de Opiotaurus, pero también cuán asustado su madre debe haber estado en el momento en que su plan fracasó, hasta el punto de que básicamente tuvo que asegurar su éxito con un deseo. Un escalofrío casi le recorrió la espalda al pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera sacrificado al Opiotaurus ese día, sabiendo la verdad ahora. El plan bien podría haber fallado, y si lo hubiera hecho, ni siquiera quería imaginar lo que su padre bastardo habría hecho después de eso, si hubiera escapado mientras mantenía todo su poder. Empujando los pensamientos angustiosos de una realidad que afortunadamente habían evitado a un lado, Temis volvió su mirada hacia Verus, mientras continuaba. Creo que has visto por ti mismo, Verus, cuánto amaba a los hecatonqueides y Ciclopes y los quería fuera del Tártaro. No debería ser difícil para ti ver que ella tendría sentimientos similares, sino más fuertes, por Opiotauro después de que la ayudó a ella y a nosotros tanto como lo hizo con él hace tantos milenios. Hizo un gesto con la cabeza hacia el rostro nublado del dios del cielo. Incluso si el dolor infligido fuera solo temporal, no dudo que mamá odiaría tener que verlo sufrir, si pudiera evitarlo en su mente. HMPH. Eso sería como ella, está bien. Capaz de amar a sus otros hijos y protegerlos sin importar cuán repulsivos puedan ser. Bastante desconcertante, si me preguntas. Urano se burló, y si las miradas pudieran matar, habría muerto 1000 veces con la mirada ardiente que su hija le envió. Si me preguntas, padre, además de Cronos, el único ser verdaderamente repulsivo que ella alguna vez dio a luz, fuiste tú, habló más fuerte, casi golpeando un grito, ya que su voz no tenía nada más que una mezcla de sinceridad extrema y odio por la deidad a la que desafortunadamente tenía que llamar su otro padre. Sus brazos se desplegaron y sus manos se cerraron en puños a sus costados mientras se dirigía a él con enojo una vez más. Hasta que te cortaron en pedazos ese día, ninguno de nosotros hizo nada, además de nacer, parece que se ganó tu ira y desprecio por nosotros. Nunca perdiste la oportunidad de hacernos saber que te repugnamos, que éramos feos a tus ojos, y usaste eso como tu excusa para tratarnos tan horriblemente como tú lo hiciste. En todos los años que la he conocido, creo que nunca antes había visto a Temis cerca de este calor. Prometheus pensó en silencio para sí mismo, mientras la observaba tener un arrebato bastante inusual, que en su mente y en la de cualquier otra persona quien la había conocido durante un periodo prolongado de tiempo, estaba bastante alejado de cómo actuaba normalmente. Eliges denigrarla por tener amor por nosotros, pero nunca se te ha ocurrido en todos los milenios desde tu caída, que tu actitud de desprecio hacia nosotros desde el momento en que fuimos traídos a este mundo es la razón por la que estamos donde estamos. Hoy preguntó deliberadamente, haciendo todo lo posible para perforar un agujero a través de su mirada brillante solo con sus ojos, mientras lo miraba con ceño fruncido. Comillas, no se te ha ocurrido una vez que tal vez si nos hubieras mostrado aunque sea una pizca del amor que ella nos mostró, en lugar de desprecio ciego, las cosas podrían haber resultado diferentes. Ella siguió adelante, buscando llevar su punto a casa. No creas que mamá nunca hubiera conspirado para que te derribaran debido a tu trato hacia nosotros, y que todavía podrías haber sido el gobernante del universo. Hasta el día de hoy, si solo nos hubieras mostrado una fracción de la ternura ella hizo a Uranos pareció detenerse ante esto, su expresión no cambió mientras miraba a su engendro con una simple mirada. Ni una mueca ni una burla surgieron de él esta vez cuando se encontró con su mirada indignada con una expresión casi inexpresiva. Comillas, ¿y bien? ¿Tienes algo que decir a eso, padre? Temis entrecerró los ojos con tanta fuerza que se convirtieron en rendijas peligrosas, mientras esperaba que el Padre del Cielo respondiera.
Comillas, algún comentario sarcástico. Otro insulto, tal vez. Porque esa parece ser la única forma en que has conocido cómo comunicarte conmigo y el resto de los desafortunados que fueron engendrados por ti. Comillas, Temis. La atención de la titanés se desvió casi instantáneamente de su padre, ya que ella y todos los demás escucharon a Beerus llamarla con autoridad. Su voz algo molesta atravesó su ira como un cuchillo afilado a través de un papel delgado, cuando su mirada se dirigió hacia él y vio la mirada severa que el dios de cabello púrpura le dirigió. Es suficiente. Ahora no es el momento de pelear con él por el pasado, especialmente cuando en este momento nos está ayudando dándonos información útil. La cara de Titanés se arrugó con disgusto. Con el debido respeto, Beerus, no puedo quedarme aquí y escucharlo insultarme a mí, a mi madre y a mis hermanos como quiera, solo porque ha decidido ayudarnos ahora. Y eres consciente de que la generación de la que vengo, lo que está insultando, incluye a tu propia madrería también, ¿verdad? Alguien con quien, por lo que me han dicho, tienes una buena relación. Beerus apenas logró ocultar el escalofrío que casi salió a la superficie cuando ella mencionó su relación con Ria, después de la debacle que acababa de ocurrir con ella hace poco tiempo. Tiene razón, hermano. Estia habló en voz baja con disgusto, aunque no por su hermano, ya que su voz se escuchaba en todo el pico del Olimpo como la de todos los demás, debido a la presencia de Uranos. Su incomodidad anterior se olvidó hace mucho tiempo, cuando Beerus la miró y vio el ceño fruncido profundo y descorazonado que ahora tenía, cuando lo miró a los ojos. No importa cuán buena sea su información, eso no es excusa para su constante denigración de su propia familia. Especialmente aquellos que nunca hicieron nada malo. Para él, como madre. Al menos, así es como yo lo veo, de todos modos, maldita sea, Estia, no me mires así. Beerus realmente se estremeció esta vez, casi cómicamente, al ver la expresión triste de su hermana gemela. Si hubiera sido alguien más, podría haberlo ignorado, pero Estia bien podría haber sido una especie de kriptonita cuando se trataba de hacerlo sentir bien o mal. Bien dicho. Estia, Temis asintió en agradecimiento a la joven diosa. Luego, su atención volvió a Beerus, mientras continuaba exponiendo su punto. Ponte en mi lugar por un minuto, Beerus. Además del hecho de que ya ha insultado a Ria, dejarías pasar el tema si estuviera constantemente insultándote a ti y a tus hermanos y hermanas. Además de eso, solo porque estaba dando información vital se cruzó de brazos una vez más, apoyando su busto rollizo, mientras lo miraba con complicidad. Porque después de ver cómo te has comportado hasta ahora, no creo que sea presuntuoso decir que no te tomarías bien eso, sin importar cuán útil sea su información. Tendré que estar de acuerdo con Temis también, hermano. Beerus se estremeció cuando su mirada se deslizó hacia la diosa que se aferraba a su brazo. Quien lo miró fijamente con una mirada irritante en sus ojos que parecía un extraño cruce entre Estia y Temis. Porque a menos que te haya leído mal todo este tiempo, estoy seguro de que si Uranos nos hiciera comentarios insultantes, no hay forma de que no te ofendas si lo llames. Estoy de acuerdo, hermana. Estia asintió, volviendo su mirada hacia ella, mientras se llevaba una mano al pecho. Cerca de donde habría estado su corazón, y le dirigió el tipo de sonrisa brillante y esperanzada que podría haber hecho a cualquiera, incluso el más vil de los seres, se siente como una mierda total si no está de acuerdo. Estoy seguro de que él también lo haría. Parece que alguien está siendo atacado. Los tres hermanos menores del dios destructor pensaron simultáneamente, mientras presenciaban este envolvimiento desde más lejos. Cada uno con una expresión un tanto divertida, pero también comprensiva, mientras observaban a su hermano mayor ser metafóricamente atrapado por todos lados por el trío de diosas, y comenzaban a verse un poco incómodos. Sin embargo, si fueran honestos, ninguno de ellos podría realmente decir que no estaba de acuerdo con lo que se dijo en lo más mínimo, dado que cada uno de ellos estaba molesto por dentro por haber hablado mal de su madre. Si Uranos los estuviera insultando a ellos y a sus hermanos, ninguno de ellos aceptaría esa mierda acostado, y no creían ni por un segundo que su hermano mayor fuera diferente en ese sentido cuando se trataba de tal falta de respeto. Los pensamientos de los hermanos eran precisos, al igual que las palabras de la diosa. Titán, Estia y Demeter, porque Beerus suspiró derrotado no menos de un momento después. Está bien. Está bien. Me tienes ahí. Dijo, mientras sus manos caían de detrás de su espalda, la que estaba unida al brazo que sostenía Demeter caía a su lado, mientras que la otra se acercaba para frotar su sien. El dios ni siquiera trató de discutir con su lógica, ya que sabía que en su vida anterior, él
Personalmente había volado planetas para su especie mostrando menos falta de respeto hacia él que lo que Uranus le estaba dando a Temis, su generación y Gea. Sin siquiera mirar, Beerus pudo sentir las miradas felices que recibió de sus dos hermanas ante esta admisión, mientras se quejaba. También culpó absoluta y únicamente a Laura de Hestia que latía sobre él por dicha felicidad ante su respuesta, por lo bien que se sentía al recibirlos por dentro. Sin embargo, sea como fuere, dijo, apuntando con láser a la Titanes, mientras la señalaba con la mano que previamente había estado masajeando su sien. Hacer esto no nos lleva a ninguna parte, aparte de evitar que nos cuente más de lo que sabe, Temis. Entonces, aunque entiendo de dónde vienes, ¿podrías hacerme un favor e ignorar sus comentarios, al menos hasta que nos diga todo lo que sabe? Porque cuanto antes termine con eso, antes podrá irse y estar fuera de su alcance, ¿no? Temis pareció calmarse un poco ante esto. La parte más racional de ella superó las emociones negativas que su padre despertó dentro de ella, ya que pudo reconocer que el dios que percibía como el líder de facto de su facción tenía razón en su afirmación. Por molestos que fueran sus comentarios, y su presencia aún más repugnante, dado lo que les había hecho pasar a ella y a sus hermanos, cuanto antes su padre pudiera contarles lo que sabía, antes no tendría motivos para quedarse y simplemente podría irse. Finalmente, después de tomarse un último momento para mirar a su despreciable padre, la diosa Titán de la ley y el orden divinos. También suspiró, mientras controlaba su ira y recuperaba más la calma. Sus puños cerrados se desplegaron y cesaron de la forma en que habían comenzado a temblar en el transcurso del último momento, mientras volvía a mirar a Beerus, quien había bajado la mano en ese punto. No estoy seguro de ser capaz de mantener mis labios sellados cuando él decide correr y arrojar una falta de respeto y un aborrecimiento tan flagrantes hacia mi existencia y la de mis parientes, pero por respeto a ti, lo intentaré, Beerus. Bien, Beerus asintió con la cabeza por esto, complacido de que ella entendiera, y no trató de discutir con él más. Porque si lo hiciera, incluso si él entendiera de dónde venía, estaba seguro de que su temperamento estallaría tarde o temprano si se prolongara. Sin embargo, no es que hubiera durado mucho, si llegara a eso, dada la presencia de Hestia. Sin embargo, queriendo asegurar una mejor oportunidad de que no se permitiera volver a subir a tal cosa, Beerus decidió agregar un pequeño incentivo para hacerlo más aceptable. Si puedes encargarte de hacerlo, te doy mi palabra de que te deberé un favor en el futuro. Dijo, antes de agregar, uno que está dentro de lo razonable, por supuesto. Cuando ella le dio una mirada con los ojos ligeramente abiertos a su oferta, él la recibió con lo que parecía ser la máxima seriedad en su expresión, solo para venderlo mucho más. Porque la realidad era que él probablemente no se apegaría a eso, a menos que fuera algo increíblemente pequeño que ella le pidiera, ya que en realidad solo lo dijo para que mantuviera la boca cerrada. No es que nadie aquí pudiera decir eso, sin embargo, a menos que su nombre fuera Viso el gran sacerdote, sus sentidos no eran lo suficientemente fuertes como para darse cuenta de que no estaba siendo completamente sincero con esa oferta, o al menos, esperaba que ellos no lo eran, de todos modos. Él nunca captó la mirada entrecerrada que Demeter envió entre él y Temis entonces, la diosa de cabello rubio pajizo pasó de estar del lado de la titánite, a parecer preocupada por lo que podría resultar de la oferta que le hizo. Tampoco notó que la expresión de su gemelo también cambiaba en ese momento, dando una mirada divertida y también un tanto desconcertada a su hermana, mientras la observaba rodear su brazo con el de él en lo que parecía una manera posesiva. Su pecho apretando un poco más en su brazo densamente musculoso mientras lo hacía. En realidad, eso último fue algo que Beerus, de hecho, notó. Sin embargo, no le prestó atención y, sorprendentemente, se dio cuenta de que no le importaba lo más mínimo. Lo que realmente atrajo su atención fue Temis con una pequeña pero agradable sonrisa mientras asentía con la cabeza agradecida y le daba una mirada de haré lo mejor que pueda, tanto con su rostro como con su lenguaje corporal. Señalando efectivamente que ella había creído lo que él dijo, y realmente se esforzaría por mantener la boca cerrada ahora, si eso significaba que ganaría algo por eso. Nunca dejes que se diga que la única forma que Beerus conocía para atraer a alguien a hacer algo era a través de la amenaza de la violencia o el miedo. Había engañado a Goku para que buscara constantemente más mejoras con todo el asunto de Monaka, lo engrandeció para que fuera el luchador más fuerte con el que había peleado en el universo 7 a pesar de lo patéticamente débil que realmente era, y el Saiyajin nunca había sido más sabio. Su mentira y griega en este momento,
Se estaba asegurando de que no hubiera más interrupciones de Temis al colgar una zanahoria metafórica en una cuerda frente a ella para que hiciera todo lo posible por obedecer sus deseos. Persuasión en su máxima expresión, si él mismo lo dijera. De todos modos, con eso del camino, volvamos al trabajo. Beerus continuó, volviendo su mirada hacia el dios en forma de nube. Sí, estoy de acuerdo, respondió Uranos, pareciendo distraído por un breve instante mientras su mirada se detenía en Temis con un rostro indescifrable, antes de volver a la normalidad, por así decirlo, cuando volvió a mirar a Beerus. Puedes comenzar diciéndonos dónde podemos conseguir el Opiotaurus para nosotros, siempre que sepas dónde está, por supuesto. El dios de la destrucción siguió, yendo directamente a la información que más le interesaba tener. Sé dónde reside, pero me temo que no puedo darte ningún detalle sobre su ubicación exacta. El primordial de los cielos respondió, sin sonar feliz en lo más mínimo por tal hecho, pero presionando de todos modos. Sin embargo, ahora que estamos en este tema, ya que claramente lo estaban pensando, siento que debería advertirles a todos que no persigan al Opiotaurus. Comillas que esta vez fue Poseidón quien habló, encarnando los pensamientos confusos y también incrédulos de todos los demás ante tal advertencia, mientras miraba desconcertado al primordial. Comillas porque no deberíamos. Después de lo que acabas de decirnos al respecto, ¿no sería imperativo que lo hiciéramos, para que podamos tomarlo para nosotros y mantenerlo lejos de nuestros enemigos, quienes seguramente lo usarán contra nosotros para cambiar el rumbo de la guerra? Completamente a su favor sería una pérdida de tiempo ir a buscarlo, ya que ninguno de ustedes sería capaz de encontrarlo, joven novato. Explicó, mientras giraba su mirada hacia un ámbito más amplio, mirando a todos los habitantes del Olimpo. El Opiotaurus reside en algún lugar profundo dentro de las entrañas de mi hermano Pontus, el mar ilimitado, y a pesar de que muchos de ustedes también han nacido dentro de él, ninguno de ustedes tiene la experiencia necesaria para encontrar a esa criatura dentro de sus profundidades acuosas. La mayoría de ustedes podría pasar una eternidad literal buscando el Opiotaurus, y nunca encontrarlo. Tal vez no podamos, pero si contáramos con la ayuda de mi padre, podríamos hacer esa búsqueda bastante trivial. Styx eligió ese momento para finalmente hablar, con un brillo en sus ojos, mientras miraba a la entidad en forma de nube. Comillas, ¿sabes? El hijo tuyo que elegiste para denigrar antes tiene dominio sobre el océano, en caso de que no lo supieras. Para él, identificar exactamente dónde está el Opiotaurus sería una de las cosas más fáciles del mundo. Esto obtuvo bastantes asentimientos de las ninfas compañeras de la diosa y de los hijos de Océano y Tetis, con la excepción de Metis, cuya expresión no revelaba nada de lo que pensaban de tal idea. Sería, el primordial concedió, mientras se sentía internamente molesto por su tono. Es decir, si pudieras lograr que te ayudara. Porque a pesar de odiarme tanto como lo hicieron el resto de mis hijos, ese odio no fue suficiente para que se uniera a sus hermanos ese día en el que me sujetaron y me cortaron en pedazos piezas, o incluso aprobar sus acciones para empezar. Uranos casi se rió de eso mientras lo decía, interiormente encontrándose de acuerdo con la perspectiva de su hijo más odiado, en el sentido de que su hermano mayor, de hecho, era bastante indiferente. Piense en eso por un momento, él continuó. Él optó por permanecer neutral y mantenerse al margen del conflicto, incluso entonces, en lugar de ayudarme a deponer, o detenerlo cuando tuvo la oportunidad, ya que no creía que sus hermanos estuvieran haciendo las cosas de la manera correcta por lo que he oído. Y si hay que creer en los recientes y frustrados lloriqueos de varios de sus hermanos, no ha cambiado nada desde entonces. Centrándose más en la Oceanid mayor, diminutas estrellas comenzaron a hacerse visibles incluso dentro de sus brillantes ojos azules, mientras la examinaba. Incluso si eres su hijo, existe una gran posibilidad de que se niegue a ayudarte con eso por principio, como si no pudiera molestarse en hacer nada a favor o en contra de mí hace tantos milenios. Me resulta difícil de creer él te ayudaría con esto para una guerra que, por lo que he visto, no podría importarle. Menos. Y además, contra un hermano que dudo mucho que odie tanto como a mí. Sin embargo, todavía vale la pena intentarlo. La Oceanid mayor respondió, sin parecer afectada por su sugerencia en lo más mínimo, mientras inclinaba una cadera hacia un lado y colocaba una de sus manos sobre ella. Si no funciona, y decide no ayudar, eso es todo, porque sé que no se moverá cuando esté decidido. Sin
Embargo, si está de acuerdo, entonces nos ahorra mucho tiempo y nos permite para capturar al Opiotaurus justo debajo de las narices de nuestros enemigos, sin que ellos se den cuenta. Con los ojos comenzando a brillar con una sombra de alegre despecho, su majestuosa cara ganó una peculiaridad en sus labios que logró lucir hermosa y aterradoramente maliciosa al mismo tiempo. Eso es, por supuesto, hasta que utilicemos su poder para nosotros contra ellos, y terminemos esta guerra rápida y enfáticamente, con una victoria aplastante. Una que paralizaría los espíritus de los aliados de Cronos por ser tan tontos como para ponerse de su lado, y hacerlo lo suficientemente mal como para que después de que haya sido tratado para siempre, tengan demasiado miedo de levantarse en rebelión contra nosotros en el futuro. Ouranos tuvo que hacer una pausa al escuchar esto, con sus ojos brillantes muy abiertos, sintiendo la intensidad de sus emociones mientras decía cada palabra. Su molestia anterior se desvaneció cuando realmente se dio cuenta de cuánto odiaba ella al otro lado, y no solo a unos pocos elegidos, porque eligieron estar alineados con su malcriado hijo. Podía sentir todo. El veneno y el placer en su tono mortalmente serio mientras hablaba sobre paralizar sus espíritus y hacerlos demasiado temerosos para levantarse en el futuro después de la derrota, mientras que Cronos fue eliminado permanentemente de la ecuación. Sin embargo, si deciden volverse engreídos, siempre que no lo hayan hecho ya al final de esta guerra, podemos mostrarles a esos tontos su lugar, impartiéndoles el mismo destino trágico que le sucedió a Hyperion por su arrogancia comillas. Sus palabras salieron como un fuego frío, rebosante de vitriolo para la oposición, mientras se refería a lo que bien podría haber sido lo más parecido a una ejecución que los habitantes del Olimpo, excepto Temis, habían presenciado personalmente a uno de su clase perdurar. Y aunque usó la palabra trágico, que normalmente denota algo triste, nadie dejó de captar el sarcasmo extremadamente grueso y la burla detrás de él por parte de la mayor de Oceanid, mientras sonreía maliciosamente por el recuerdo, antes de marchar con otro. Eso era igualmente, sino más agradable para ella. O tal vez, su destino podría coincidir con el de mi ex esposo, quien está aprendiendo muy bien en este momento porque nunca es una buena idea tomar mi lado malo. Mientras que sus hijos sonrieron ante esto, algunos de los aliados de Olympus se sintieron un tanto incómodos con esa referencia, ya que aunque Styx no dio detalles sobre lo que estaba pasando Pallas en ese momento, no fue difícil darse cuenta de que no podía. Ha sido algo cercano a lo bueno. Ninguno sabía siquiera dónde lo había puesto, o incluso cómo lo estaba conteniendo, pero muchos rápidamente decidieron que no necesitaban saberlo ni averiguarlo. Sin embargo, al escuchar todo esto además de sus declaraciones anteriores, la expresión de Ouranos cambió nuevamente a una sonrisa bastante complacida que no pensó que alguna vez le daría a alguien que inicialmente consideró feo. Comillas, ¿sabes qué? Aunque probablemente no tengas éxito en tu búsqueda. Creo que tendré que rescindir mi declaración anterior con respecto a ti y a tus padres hasta cierto punto por traerte a este mundo, ya que parece que yo estaba demasiado precipitado en mi juicio anterior. Comillas, o ella arqueó una ceja. Comillas, ¿y por qué es eso? Es debido a que tienes un impulso particularmente apasionado por lo que en este momento me estoy encariñando un poco, debo decir. Respondió. Con una mirada extraña en su rostro sonriente, antes de, sorprendentemente, volver su atención a Verus y dar el equivalente en forma de nube de un movimiento de cabeza en dirección a Styx. De hecho, estoy sorprendido de que no hayas tomado a esta para ti como consorte ahora, Verus. Puede que no esté al mismo nivel que Gea de ninguna manera, pero ahora que la conozco mejor, ella tiene cierto encanto para ella que es difícil de ignorar. Temis tuvo que contenerse físicamente para no dejar que su mandíbula se cayera cómicamente por la sorpresa, al escuchar a su padre decir tal cosa en serio, a uno de sus hijos previamente considerados feos de sus hijos. ¿De dónde había salido ese 180? Verus y sus hermanos eran una cosa, ya que eran un caso especial, pero Styx. La Titanes comenzó a preguntarse si en el último minuto su terrible padre no había sido reemplazado mentalmente por otra persona, porque eso no había sonado como el Urano bajo el cual había tenido que crecer en lo más mínimo. Frente a la aturdida hija de la deidad, el ojo de Verus se contrajo, el comienzo de una migraña se estableció cuando se obligó a contener el gemido exasperado que intentaba escapar de sus labios. ¿Por qué tuvo que decir eso? ¿Por qué tuvo que atraer a Gea, en cierto sentido, llevando la conversación a eso? Comillas, puedes mantener esto en el tema. Casi le gruñó a la deidad del cielo, sin siquiera dignificar lo que había dicho previamente con una respuesta, porque no la merecía. Estoy de acuerdo con el sentimiento de Verus.
Demeter lo respaldó, mientras fortalecía convenientemente el agarre que su brazo había enganchado. Con el de él. Algo dijo que Dios le dedicó una mirada de soslayo, mientras fruncía el ceño hacia el rostro en forma de nube de Urano con profundo disgusto, por decirlo suavemente. Comillas, deja de perder el tiempo con esas tonterías y continúa dándonos la información que prometiste, Styx. Mientras tanto, simplemente dejó escapar una risa muy ligera por su repentino cambio de comportamiento, así como por lo que había dicho tan audazmente. Tendré que estar de acuerdo con Beerus y Demeter. Ahora no es el momento de hablar de esas cosas. Tenemos una guerra que ganar, después de todo. Y además, la diversión se evaporó de su rostro en un instante, mientras que Oceanid lanzó una mirada penetrante a los protogenos que absolutamente nadie podría interpretar como afectuosa. Tan amable como es de tu parte hacer cumplidos y decir que te estás encariñando conmigo, el sentimiento no es mutuo, me temo. Ya insultaste a los que me importan, incluyéndome a mí, más que suficiente para dejar tengo un sabor desagradable en la boca, y no soy del tipo que perdona mucho cuando se trata de ese tipo de cosas. Intenta halagarme si lo deseas, pero no te llevará a ninguna parte ahora, Ouranos. Ah, bastante. Justo. Ouranos parecía más divertido que cualquier otra cosa por la respuesta de Styx, y más aún por la anterior de Beerus y Demeter. Casi como si estuviera conteniendo una risa alegre, que era otra rareza que Temis, el único que lo había conocido personalmente en el pasado, no podía creer que estaba viendo, en comparación con la forma en que siempre había respondido en los viejos días. Tendrás que disculparme. Parece que me adelanté un poco. Dijo de una manera casi burlona. Uno que le recordaba demasiado a Beerus Agea para su gusto. Ahora, ¿dónde estaba yo? Comillas, ¿qué tal si nos dices cómo están las cosas por parte de nuestro padre bastardo? Hades intervino, cruzándose de brazos mientras su voz transmitía su propia curiosidad, y atrajo la mirada del dios del cielo hacia él. Dijiste que su intento de ir tras el Opiotaurus era una táctica desesperada, entonces, debemos suponer que no tienen lo que se necesita para encontrarlo por sí mismos, y solo esperan tener suerte. ¿O realmente tienen uno o más de su lado que son capaces de encontrarlo? Pero incluso entonces, las probabilidades de encontrarlo son bajas. La última es la más precisa de esas afirmaciones, joven. Cronos le ha encomendado al dios Aegaeón, nacido de la unión de Ponto y Gea, que sea el que encuentre a Opiotaurus, y no tengo dudas de que encontrará a la criatura dentro de un año a partir de ahora. Ouranos adquirió una expresión astuta mientras decía esto. Pero esto solo jugará a tu favor, al final. Comillas, ¿cómo es eso? Sin embargo, Zeus levantó una ceja, dándole al dios del cielo una mirada extraña. Suponiendo que Styx no pueda convencer a su padre para que nos ayude, ¿cómo es que uno de sus aliados puede encontrarlo en un periodo de tiempo tan beneficioso para nosotros? A menos que, veo que te estás dando cuenta rápido, novato. La deidad celestial retumbó, al ver la mirada de realización en el rostro del hijo menor de Cronos Iría. Ya ves, aunque no puedo percibirla. Ubicación de la criatura en este momento debido a que está dentro del Ponto, Aegaeón tendrá que sacar a la criatura de las profundidades de mi hermano, y como Gea tuvo que hacer, erigir un altar y conjurar una llama divina con la que quemar sus entrañas para el rito. En el instante en que ya no esté dentro del cuerpo de mi hermano con esa criatura, sabré dónde están y os lo comunicaré a todos. Inmediatamente, para que lo arrebatéis y lo toméis para vosotros. Su mirada volvió a Styx brevemente. Siempre que no lo tengas ya, si mi hijo mayor decide ayudarte, por supuesto. Qué amable de tu parte. Beerus en realidad se rió de eso. No podría haber sido más obvio para él en este momento lo mucho que deseaba la caída de Cronos, con el hecho de que estaba dispuesto a llegar a este extremo para asegurarse de que su padre bastardo no pudiera escapar de su destino profetizado. No pudo evitar apreciar y respetar ese tipo de dedicación para ver la derrota de Cronos, hasta cierto punto. Y sí, eso fue completamente debido a su propio odio y deseo de destruir al llamado Rey del Universo, que se estaba convirtiendo en una garantía mucho mayor debido a lo que estaba haciendo él. Dios del cielo. No pienses en eso. Este era el único curso natural, después de todo. No puedo permitir que el mocoso de mi hijo escape de su castigo por su desaire contra mí, y más recientemente contra ti, ¿o sí? Ouranos preguntó retóricamente mientras se reía entre dientes, haciendo que el aire a su alrededor gorjeara una vez más. Comillas, ¿qué hay de sus próximos movimientos? Entonces preguntó. Metis, volviendo a unirse a la conversación. Su expresión casi se corta de piedra con lo seria que era, mientras sus brazos se cruzaban por la cintura.
Lo mencionaste y el gambito como dos cosas separadas, después de todo, así que asumo que no planean simplemente sentarse de brazos cruzados mientras esperan que se encuentre el Opiotaurus. ¿Asumirás bien, pequeña? El primordial hizo lo que parecía un asentimiento. Lanzarán una serie de ataques contra ti, todos los cuales se supone que están diseñados para mantenerte distraído y totalmente inconsciente de lo que han enviado a Egaeon a hacer en segundo plano. Comillas, ¿nos atacarán de nuevo? Después de lo mal que fallaron la primera vez, Poseidón resopló, y no fue el único. Tal vez sentarse en sus manos hubiera sido la mejor opción para ellos. Si vuelven a atacarnos como lo hicieron antes, no creo que el Opiotaurus sea necesario. Por mucho que desprecie su existencia, ese asqueroso hijo mío nunca sería lo suficientemente estúpido como para intentar la misma táctica dos veces tan pronto después de que falló la primera vez. Si esperas una carga frontal como su asedio fallido contra ti, entonces seguramente terminarás siendo sorprendido por él y sus fuerzas restantes. Urano advirtió de nuevo, buscando cortar de raíz el exceso de confianza de Poseidón y de cualquier otra persona lo más rápido posible. Todavía no sé exactamente lo que intentarán, pero sé que su objetivo con estos es simplemente hacer que parezca que están haciendo todo lo posible para derrotarte ahora, e intentando todo lo que pueden pensar para derribarte. Comillas, pero no lo serán. Metis dijo por él. Como has dejado claro, es solo su forma de mantenernos preocupados mientras su verdadero plan se lleva a cabo constantemente lejos de las batallas que seguramente traerán directamente hacia nosotros. El verdadero ataque para derribarnos no sucedió hasta que lograron realizar ese rito con el Opiotaurus. Precisamente, la deidad en forma de nube miró para asentir con aprobación una vez más. Incluso si son solo una distracción, me aseguraré de traerles sus tácticas de todos modos, tan pronto como las descubra por mí mismo, solo para que lidiar con ellas sea más fácil para todos. Tan bueno como sería, ¿no crearía eso la posibilidad de que descubran que los estás espiando para nosotros? Metis no pudo evitar preguntar. Mientras sus ojos se entrecerraban en un pensamiento profundo. Si estamos preparados para todo lo que hacen antes de que lo hagan, entonces seguramente Cronos comenzará a sospechar que algo anda mal, y si lo hace, existe la posibilidad de que nos complique mucho más las cosas cuando se trata de recuperar el Opiotauro. O incluso darte información incorrecta sobre lo que están haciendo, para que nos tomen con la guardia baja. Eso es solo si lo haces demasiado obvio para ellos, pequeña. Él refutó. Mientras actúes de manera inteligente al respecto, deberías poder no despertar tales sospechas de él. Sin embargo, si prefieres simplemente ir a ciegas, por temor a darle una propina, entonces puedo abstenerme de entregarlo a usted tal información antes de tiempo, si eso le conviene más. Metis se apresuró a negar con la cabeza ante esta oferta. No. Prefiero entrar con la mayor cantidad de información posible sobre nuestro enemigo. Encontrar un equilibrio adecuado para asegurar que no sospechen nada será difícil, pero no imposible. Ahí tienes entonces, pequeña. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos hasta que comiencen a atacar? Zeus cuestionó, mientras acariciaba su barba. Si estuviera dispuesto a venir a nosotros hoy, puedo suponer que eso significa que no intentarán nada hoy, así que mañana, quizás deducción decente allí, Zeus, pero estás un poco equivocado. Ouranos volvió a unirse, eligiendo referirse al atleta olímpico más joven por su nombre esta vez. Tienes algunas semanas antes de que se acerquen a ti por sus pequeños juegos de distracción. Comillas, unas pocas semanas. La sorpresa de Zeus fue clara, al igual que el resto de ellos, después de escuchar eso. Todos excepto Verus, quien a pesar de haber estado dormido hasta hoy, fue rápido en el sorteo. Supongo que esperar tanto tiempo tiene algo que ver con su derrota a nuestro lado en el asedio, mientras yo dormía. Tienes toda la razón otra vez, Verus. Ouranos dio su versión de un guiño una vez más. A su destructor profetizado. Sin embargo, para ser más específicos, se están reteniendo tanto tiempo para que Atlas pueda recuperarse por completo antes de que se acerquen a ti. Parece que tus hermanos Zeus y Poseidón lo golpearon bastante con sus armas. Comillas, ¿golpeando? Recuerdo que mi hermano y yo lo reducimos a una niebla sangrienta antes de que una de las rocas de los Hecatonqueides se lo llevara. Sin embargo, no estoy seguro de que lo aquejará de nuestras armas durante tanto tiempo después de que se reconstituya. Comillas, Ouranos dirigió su atención parcialmente a Poseidón, mientras el segundo más joven hablaba con intriga y perplejidad. Parece que todavía estás aprendiendo todas las capacidades de las armas divinas que mis feos hijos tuertos crearon para ti. O más bien, sería más exacto decir
Todavía estás rascando la superficie. En realidad su mirada resplandeciente recorrió a los dos hermanos menores, así como a Hades y Beerus, el mayor, mientras decía esto. Todos ustedes lo son, diría yo. Pero a pesar de todo, Ouranos luego pasó a explicar lo que había visto y lo que había oído mientras espiaba del lado de los titanes. Dándoles un resumen completo de lo que exactamente las armas de Zeus y Poseidón le hicieron individualmente a Atlas, y como Atlas, mientras se recupera, aparentemente estaría entrenando a una hija suya para luchar a su lado y el de los titanes. Al mismo tiempo, también les contó sobre el hermano menor de Atlas que también participaría en sus próximos ataques. Y aunque no se refirió a él por su nombre, esta vez no faltaron personas de su lado que sabían a quién se refería Urano, especialmente cuando habló de la forma en que actuó el hermano. Muchos, especialmente Prometeo y Epimeteo, no creían que Menoitios realmente estuviera siendo utilizado, dado que era bien sabido cómo era. Claro, bromearon con Atlas al respecto durante el asedio, pero con toda honestidad, nunca creyeron que Cronos y los suyos realmente le permitirían ayudar. No con su tipo de temperamento, que no necesitaba que Ouranos les contara, ni como él y Atlas realmente no se llevaban bien. Pocos conocían a esos dos hermanos suyos mejor que ellos, después de todo, ya que habían interactuado entre sí desde los primeros momentos de su existencia. Para cuando Ouranos terminó de explicarlo todo, y cómo podrían potencialmente usar la hostilidad entre ellos a su favor. Cuando llegara el momento, Prometheus le había echado un vistazo a su hermano menor. Uno que fue correspondido con una sonrisa de complicidad de Epimeteo, ya que si bien no tenía el mismo nivel de inteligencia que su hermano mayor, incluso él sabía muy bien que hacía funcionar a Menoitios. Y también sabía que Prometheus, basado en todas sus interacciones previas, era uno de los mejores cuando se trataba de meterse debajo de la piel de su impetuoso y descarado hermano. Ah, ya veo cómo es. Zeus suspiró, después de escuchar todo lo que el dios del cielo tenía que decir. La deidad de cabello plateado apoyando sus manos en sus caderas con una sonrisa, mientras continuaba. ¿Sabes? A pesar de que ella es el enemigo, siento un poco de lástima por la hija de Atlas. Su lealtad a su padre es admirable, por lo que parece, pero si lo que dijiste es cierto, entonces ella está muy por encima de su cabeza. Nuestro padre bastardo definitivamente está luchando si está dispuesto a sacar a alguien que es mucho menos experimentado que nosotros, a pesar de ser mayor que nosotros. Sin embargo, no es sorprendente, dado que probablemente haya un grupo mucho más pequeño de seguidores para él. Combate, dado que eliminamos a su mejor grupo durante el asedio. Hades notó astutamente, mientras su mirada se posaba en su hermano mayor con una sonrisa salvaje. Algo que desafortunadamente tuviste que perder, Beerus. Aunque estoy seguro de que planeas rectificar eso en los ataques que nos enviarán pronto, siempre que Styx no pueda hacer que su padre nos ayude. De lo contrario, es probable que solo va a ser uno y listo para nosotros, cerrándolos para siempre. Ya sea que termine la próxima vez que nos enfrentemos con ellos, o después de las próximas 100 o 1000 veces, no hace ninguna diferencia para mí. El resultado no cambiará. No importa lo que hagan desde aquí, los aplastaremos, y yo destruiré a ese despreciable llamado Rey Titán para siempre. Tal como lo prometí. Beerus le respondió a su hermano favorito con absoluta certeza y énfasis, sin dejar lugar a dudas de que así terminaría la guerra. No dudo de ti ni por un segundo, hermano. La sonrisa de Hades solo creció, convirtiéndose casi en dos. Es bueno tenerte de vuelta. HMPH. Actúas como si hubiera estado fuera durante eones o algo así. Beerus se rió entre dientes. Aún así, supongo que se siente bien estar de nuevo en pie. Incluso si una parte de él todavía preferiría estar durmiendo en este momento. Sin embargo, todavía no tenía tiempo para pensar en siestas más largas. Eso tendría que esperar hasta después de que terminara esta guerra. Volver a liderar la carga, supongo. Te deseo suerte con eso, Beerus. Ouranos sonrió de nuevo, atrayendo la atención de Beerus y de todos hacia él. No. Tengo información para darte por el momento, pero ten la seguridad de que volveré con más cuando la tenga para ti. Simplemente sigue como has estado hasta ahora, porque el final llegará pronto. Los ojos se tornaron de un tono azul más oscuro, casi parecía que las estrellas estallaban en supernovas dentro de sus piscinas profundas, mientras su expresión se volvía más siniestra y sádica que nunca. Y al igual que con el asedio fallido de Cronos antes, este plan de Helios de su clase también fracasará.
Sin embargo, el fracaso de este definitivamente será el punto de inflexión final en esta guerra, ya que no habrá escapatoria para mi pútrida progenie, nunca más su destino estará bien y verdaderamente sellado entonces, y no importa cuánto intente arañar y arañar su salida, ya sea tratando de huir como un cobarde o luchando infructuosamente, su destrucción estará asegurada, y no puedo esperar a verte administrarlo. El dios del cielo luego miró a su alrededor listo para irse, ya que su forma que envolvía la totalidad de su barrera desde el exterior comenzó a disiparse. Sin embargo, tal como estaba, Temis se encontró mirando a su padre a los ojos por última vez, y no pudo evitar notar la mirada peculiar que pasó por sus rasgos en forma de nube cuando su mirada cayó sobre ella nuevamente. Uno que se encontró incapaz de descifrar, y bastante desconcertado, cuando los magníficos rayos de Helios comenzaron a atravesarlo, iluminando constantemente el pico del Olimpo una vez más, mientras la forma de nube estrellada del primordial se desvanecía. Justo antes de que se fuera por completo, y mientras todos, incluido Verus, estaban distraídos y no prestaban atención, cierta diosa se teletransportó de regreso en una lluvia de motas doradas a la entrada del palacio del dios destructor. Una túnica nueva adornada sobre ella susurrando en el viento débil, su expresión parecía extrañamente aliviada e insatisfecha al mismo tiempo, con las mejillas aún sonrojadas con un rojo fuego. Y un sudor divino brillando en sus rasgos. Sus ojos color avellana se abrieron rápidamente, sin embargo, cuando captaron un vistazo fugaz del rostro en forma de nube del primordial, y sus ojos brillantes, salpicados de estrellas, antes de que desaparecieran por completo, permitiendo que el sol brillara intensamente sobre todo el Olimpo, totalmente sin obstáculos. La mirada se disparó luego hacia el patio para ver a todos parados alrededor y mirando hacia el cielo ahora azul claro, el ceño de Hera se frunció